Bueno, vamos a conversar ahora con el referente del Partido Obrero en Formosa, Fabián Servín. Están de más que una movilización, han tenido, bueno, la verdad que mucha presencia en territorio en este año, ¿no, Fabián? ¿Cómo va cerrando todo? Pues prácticamente se nos va el año, que nos falta todavía un mes y piquito. Todavía falta, sí. Hola Liliana, pero estamos terminando el año como lo empezamos, en marco de la bancarrota que estamos sufriendo en el país, en la provincia, crecimiento de la pobreza, crecimiento de la indigencia, que es el extracto más bajo, casi 5 millones de personas viviendo en la indigencia. No nos queda otra que salir a la calle a luchar. Y bueno, el cuadro actual nos reclama eso justamente. No podemos relajarnos para nada, porque lamentablemente este proceso inflacionario, otra vez octubre terminamos con una inflación que golpea sobre todo en la canasta alimentaria. Aumentó la canasta básica de alimentos 9.5, es decir, donde más se siente la inflación es sobre los alimentos, que es lo que consumimos a diario, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos con el pueblo obrero luchando, casi en una línea defensiva, peleando por la subsistencia, peleando por un ingreso para los desocupados, peleando por la comida para los comedores, los merenderos. En el marco de la crisis nos hemos organizado y venimos luchando, reclamándole al gobierno nacional, al gobierno provincial. Con el gobierno nacional hemos podido dar algunos avances, el pueblo obrero es un movimiento nacional, pero con el gobierno provincial hasta ahora ni siquiera hemos tenido la posibilidad de sentarnos a discutir, ¿no? Bueno, ahora en esta última movilización, reclamando en el marco del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, reclamando un aumento del salario mínimo, que hoy no cubre ni la canasta alimentaria, que está en 63.000 pesos, mientras que el salario mínimo está en 57, ¿no? Y los potencial trabajo es el 50% de ese salario mínimo, hoy por hoy 27.000 pesos. Con este cuadro inflacionario y con este ingreso, cada vez más difícil sostener la olla, como se dice en el barrio, ¿no? Así que bueno, estamos terminando el año, todavía falta diciembre, con reclamos, con luchas, como te decía, defendiendo lo más básico que es la comida, un ingreso mínimo para poder subsistir, ¿no? Claro. Y Fabián, estos aumentos que se dieron para los que tienen trabajo y forman parte del Estado, ¿han servido para mejorar un poquito la economía? ¿Qué evaluación hacen ustedes? No, los aumentos están muy por debajo de lo que se necesita. El promedio salarial está en 80.000 pesos y la canasta básica, la que mide la pobreza, está en 140.000 pesos. Acá hay una política en general que recae la crisis sobre la espalda de los trabajadores asalariados como los trabajadores desocupados, digamos, ¿no? No hay aumento que sea suficiente de lo que dio el gobierno. Acá hay que el gobierno ha sufrido una derrota con la inflación. Recordamos que al principio de año era la guerra contra la inflación. Bueno, si hubo una guerra contra la inflación, la perdimos. Y sin embargo también con los salarios por abajo, ¿no? O sea, para salir al frente, para salir adelante, para cubrir las necesidades básicas, el gobierno debería dar una buena recomposición salarial poniendo como piso el valor de la canasta de pobreza. Hoy 140.000 pesos. Los salarios están por debajo. Las jubilaciones, Liliana. Esto del salario mínimo también determina las jubilaciones mínimas, que cobra el 75% de los jubilados en el país. Bueno, los jubilados en su gran mayoría cobran 57.000 pesos, cuando él tiene una canasta también alta porque hay que incorporar los medicamentos y eso, que uno con cierta edad ya está consumiendo bastante medicamentos, ¿no? Bueno, es un cuadro muy complicado, donde la prioridad del gobierno no pasa por defender un cierto nivel de vida del pueblo trabajador, sino por lo contrario, toda la política del gobierno, y lo dicen claramente, ¿no? De Sergio Massa, Alberto Fernández, como la propia Cristina, que a veces se quiere dar de opositora, pero Cristina es vicepresidenta, tiene tanta responsabilidad como tiene Massa o Alberto Fernández en la situación que estamos viviendo. Bueno, el cuadro, la política de ello es juntar todos los recursos para pagar el Fondo Monetario Internacional, para pagar los intereses de la deuda. Bueno, la prioridad de ello pasa por otro lado. Y la nuestra pasa por el lado de la vida de los trabajadores. Por eso luchamos, por eso nos organizamos y salimos permanentemente a defender el salario, a reclamar el trabajo.
Escuché que ya no presentaban petitorios, que esperaban respuestas nomás. No, nosotros hoy lo decíamos en el acto, hemos presentado un montón de veces petitorios. Un periodista me preguntaba cuántas marchas hicimos en el año. Bueno, la verdad que perdimos la cuenta. Perdieron la cuenta, sí. No, y hemos presentado muchos petitorios. El gobierno sabe perfectamente lo que le estamos reclamando, lo que no hay voluntad por parte del gobierno. Me refiero ya acá también concretamente al gobierno de Infram, que nosotros venimos a hacer movilizaciones a la Casa de Gobierno, movilizaciones al Ministerio de la Comunidad, hasta ahora sin ningún tipo de respuesta. Ni siquiera hemos tenido la posibilidad de sentarnos así como estamos ahora en una mesa para discutir los problemas. No le conocemos la cara a la ministra Jiménez. Ministerio de la Comunidad que debería estar abierto a la comunidad. Bueno, las veces que nosotros vamos encontramos los portones cerrados. Entonces, bueno, acá hay una falta de voluntad política. Nosotros creemos que también el recurso hay, debe haber recursos, pero obviamente el gobierno lo pone en otro lado, ¿no? Esos recursos no están llegando a las casas, a las mesas de los trabajadores desocupados de la provincia. Cada vez son más los que tienen enormes dificultades para poder garantizar las 4 comidas diarias, para poder sostenerse. Muchas de estas familias tienen que alquilar. Bueno, hay un proceso de desalojo porque no le alcanza para pagar el alquiler. Bueno, son problemas muy serios, muy graves que hace a la vida, ¿no? Entonces, bueno, cada vez tenemos que salir con más fuerza y aumentar nuestras medidas de fuerza, que a veces quedan medio antipáticas frente a la población, pero bueno, queremos en ese sentido que cada uno sea consciente de por qué salimos a reclamar el trabajo, el salario, la vivienda. Son cosas muy básicas para vivir y bueno, lamentablemente nos obligan a tomar estas medidas como movilizar, a veces hemos hecho corte de ruta, que nada de esto hubiera sucedido si es que el gobierno tuviera otra actitud, si nos podríamos sentar a discutir los problemas y no tener que estar haciendo una marcha, ¿no? Claro. Así que bueno, estamos, pero en tanto el gobierno no lo haga, son las únicas herramientas, recursos que nosotros contamos, ¿no? Y hoy tenemos una movilización, hicimos una movilización reclamando el aumento de los ingresos, el potencial trabajo, reclamando el aumento del salario mínimo y también un bono de fin de año, ¿sí? Para hacerle frente a la inflación de estos meses. Todos sabemos que diciembre es un mes inflacionario, sí, aumenta todo. Y bueno, también porque entendemos que tenemos derecho a tener una mesa lo más digno posible, digamos, para pasar la fiesta. Así que bueno, también reclamamos este bono de fin de año. Si no hay respuesta, sí, vamos a tener un diciembre bastante calentito y no va a ser solamente por el clima. Claro. Y bueno, ustedes se movilizan aquí en Casa de Gobierno, ¿no? Dicen si no hay respuesta del gobierno provincial, ¿qué esperan? Bueno, esto justamente, en principio el gobierno provincial le venimos reclamando desde el año pasado asistencia para los merenderos y comedores. El gobierno de Infram no nos da ni un kilo de azúcar, Liliana. ¿Cuántos merenderos y comedores nosotros tenemos 10 merenderos, tenemos 2 comedores que hasta ahí es donde nos permite, claro, digamos, ¿eso es capital, el cuero. Y interior o capital? No, en el interior también tenemos. Somos 6 localidades del interior. 6 localidades. En la localidad del interior también tenemos en cada localidad merendero, tenemos olla. ¿Eso es una vez por semana o cuántas veces por semana? Hay merenderos donde tenemos 2 o 3 veces por semana, en otros solamente 2, así donde depende, digamos, la capacidad de cada barrio, que somos más compañeros, entonces podemos sostener, porque esto se sostiene en parte por lo que se manda del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, pero la otra parte, la mitad de las otras cosas, lo tenemos que comprar nosotros con actividades financieras que hacen los propios compañeros, vendiendo empanadas, pollo, mes a mes, porque a nosotros no nos mandan, Liliana, ni el azúcar, no nos mandan aceite. Bueno, generalmente nos manda leche, algo de hierba, y después otros productos así tipo poroto, garbanzo. A veces te manda puré de tomate, otras veces te manda arroz, otras veces polenta, pero el grueso de los merenderos, que donde utilizamos mucha harina, mucho azúcar, mucho aceite, grasa, ninguno de esos productos no manda, ¿no? Eso lo tenemos que cubrir con el esfuerzo que hacemos en cada barrio, en cada asamblea, con los compañeros haciendo, como te decía, hoy venta para poder comprar eso. Entonces, la gente que necesita ayuda para comer? ¿Cómo? Si creció la cantidad de personas que buscan ayuda para poder comer. Sí, esto lo venimos señalando allá hace varios meses. Yo también, hay una novedad, es que van incluso hijos de trabajadores asalariados, es decir, no solamente de desocupados. Nosotros estamos recibiendo nuestros merenderos, Liliana,
personas que su papá papá tiene trabajo, ¿sí? Tiene trabajo, tiene un salario mes a mes, pero no le alcanza, porque hoy en el país no basta con tener un trabajo, un salario para no ser pobre. Muchos trabajadores están viviendo en esta situación porque los salarios están muy por debajo del valor de la canasta de pobreza, ¿no? Entonces eso es una expresión concreta y clara de cómo se va agravando las condiciones sociales de vida. Están yendo a buscar la merienda hijos de trabajadores con trabajo, no solamente desocupados. Van gente mayores, gente que tienen pensión. Son pensionados, pero sabemos la pensión es una miseria, sí. Entonces van a buscar un plato de comida, van a buscar un jarro de leche, porque de esa forma un poco aliviana el día a día, digamos. Obviamente que todo esto no le resuelve para nada el problema es mucho más profundo, mucho más grave, pero bueno, ahí está lo que nosotros podemos hacer y siempre reclamándole al gobierno medidas asistenciales. Otro reclamo fuerte que hacemos, Liliana, el tema de la apertura del Plan Nutrir. El gobierno lo tiene cerrado y muchas de estas familias no cuentan con ese programa, que cada vez también va sintiendo un mayor ajuste, porque la denuncia que hacen los beneficiarios es que cada vez son menos cosas lo que se distribuye ahí. Bueno, entonces estamos pidiendo la apertura del Plan Nutrir y también obviamente el mejoramiento de ese programa. Bueno, el gobierno de Infran debería abrir nuevas líneas de asistencia, como lo hace en otras provincias incluso. El gobierno en otras provincias. Te escucho, como vos decís, el gobierno de Infran, digo, es el gobierno de la provincia. Claro, no por el pueblo, claro, por claro, sí, no es de Infran. Claro, es el gobierno de la provincia. Claro, no, está bien eso, sí, encabezado por Infran, quien dirige, digamos, claro, el gobierno es Infran. Y debería gobernar para todos los formoseños. Acá nosotros también sentimos una enorme discriminación política, porque a nosotros no nos atiende, pero con otras organizaciones que son afines a su política, son organizaciones cooptadas por el gobierno. La foto que se reunía con, con esos grupos se reúnen. Sociales, las mesas llenas. ¿A ustedes nunca lo invitaron? A nosotros nunca nos convocaron, y ahí entiendo una discriminación política. O sea, se juntan con los amigos, con los que después participan en sus actos políticos, los que le terminan haciendo campaña política para el propio gobierno. Nosotros somos independientes, Rubén. Mal haríamos si nos convertimos en aplaudidores de un gobierno a quien lo consideramos responsable de la pobreza en la provincia. Y Fabián, cuando uno escucha, digo, ustedes que están, bueno, no solamente en la calle, sino conversando con los trabajadores y sintiendo un poquito todo lo que trae la inflación, esta economía tan sensible, ¿no? Cuando uno escucha, el gobierno nacional se va, que yo todavía tengo que ver que pase, sí, porque todavía no pasó. Sí. Y dicen, va a venir otro gobierno, o inclusive por ahí uno escucha los discursos o la manera en la que se manejan, y dan a entender que prácticamente ya van a gobernar, digo, los que en este momento son oposición. Sí. Ya tuvimos experiencia, ¿no?, con gobiernos diferentes al justicialista. ¿La solución pasaría por ahí o ustedes qué esperan de un nuevo gobierno, sí, sea el signo que sea? No, mirá, hace poco escuché una entrevista a Cornejo, es gobernador de Mendoza, muy importante en la estructura del Partido Radical. Sí. Fue muy didáctico lo que dijo Cornejo, porque él dijo, gane quien gane entre nosotros, o sea, Juntos por el Cambio, o claro, incluso Frente para Todos, vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Lo dijo él. Sostuvo que el acuerdo con el Fondo Monetario te marca un rumbo y que ninguno de ellos está dispuesto a salir de ahí. Nosotros tenemos un planteo antagónico, totalmente opuesto a eso. Nosotros planteamos, para salir de esta situación, hay que romper este acuerdo con el Fondo Monetario, que es nocivo, que el gobierno sabía que no lo iba a poder cumplir, que el propio FMI sabía que no lo iba a poder cumplir, pero que sin embargo nos tiene ahí con un ariete, donde hemos perdido no solamente económicamente, sino hemos perdido soberanía nacional. Porque ahora quien audita y quien determina las medidas económicas es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, si la oposición, y hasta ahora todo indicaría, porque incluso ellos sostienen ese acuerdo, va a seguir gobernando con el mismo libreto, no hay salida para los trabajadores. Desde ahí donde nosotros, desde ya del Partido Obrero, estamos llamando a abrir un camino, a probar algo diferente, y nuestro planteo es claro, que tenemos que gobernar los trabajadores, tenemos que reorganizar la economía, poner el interés general, el interés popular sobre los intereses de los especuladores, sobre los intereses de los jugadores de capital,
Y para eso hay que arrancar rompiendo este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ninguno de los otros están dispuestos a hacerlo. El Frente de Izquierda, el Partido Obrero, plantea esta ruptura y a partir de ahí utilizar esos recursos que se fugan hacia afuera para reorganizar nuestra economía, para sacar adelante la producción, para industrializar nuestro país y obviamente nuestra provincia. Si no, no tenemos salida para los trabajadores. Gracias por venir. No, al contrario, gracias a vos, Liliana. Bueno, nos estamos por hacer una brevísima pausa, nos estamos preparando para el próximo bloque, así que no nos dejen.